La entrevista del Telematutino 11, gente importante, a tardar temas importantes, nos acompaña el licenciado Henry Merán, diputado por la provincia de San Juan de la Maguana, por el Partido de la Liberación Dominicana. Él es presidente de la Comisión de Justicia y vicepresidente de la importante comisión que está estudiando, trabajando la ley del régimen electoral. Buenos días, Henry, un placer tenerte en el programa. Siempre para mí es un grato placer. Buenos días, Henry, bienvenido. Buenos días, gracias. Henry, nosotros ayer tratamos el tema y analizamos, Jacqueline y yo, el asunto del poco tiempo que queda para hacer realidad la ley de régimen electoral. Ayer tú diste unas declaraciones en el Congreso señalando eso. Sin embargo, otros diputados, inclusive de tu partido, dicen que no, que hay tiempo y que los pocos puntos que quedan pendientes se pueden consensuar en los días que quedan, ya que son, después de esta semana, son, qué sé yo, 15 días. Yo quiero que tú nos elabores la idea. Bueno, de cuál es la situación de la ley. Sí, en primer lugar hay que felicitar la prórroga de la legislatura, la declaración de legislatura extraordinaria que el presidente de la República ha dispuesto a estos fines, particularmente a los fines de conocimiento del proyecto de ley de régimen electoral. En ese sentido, el tiempo en la prolongación de la legislatura, en este caso extraordinaria, le permite al Congreso avanzar, seguir en los trabajos de discusión y estudio de los temas propios del proyecto de ley. Ahora bien, si evaluamos la dinámica en la discusión y el plan de trabajo que ha venido desarrollando la Comisión Bicameral, rápidamente nos podemos dar cuenta y señalar que en alrededor de 15 días que le quedarían a la legislatura extraordinaria, perfectamente no se podría concluir con la rendición de un informe, al menos, desde luego, que variemos la dinámica de trabajo y de discusión que viene desarrollándose, en este caso en la comisión, en la antigua comisión bicameral, a los fines de dar como bueno y válido los demás puntos del proyecto de ley que no han sido discutidos. Pero ¿cuál es la dinámica que se tiene hasta ahora, Henry? La dinámica propia, tradicional. ¿De cuántas horas? ¿En qué consiste? ¿Cómo es la cosa? Sí, nosotros venimos trabajando, estuvimos trabajando en la comisión bicameral 2 días a la semana por alrededor de 3 o 4 horas, lunes y jueves. Bajo ese esquema avanzamos un 75% del proyecto de ley. Estamos hablando que quedan pendientes de discusión alrededor de 80 artículos del proyecto de ley, sin contar con que hay temas diferidos que por situaciones técnicas y de opiniones que necesitamos de la propia Junta Central Electoral, necesitamos consultarles a la Junta Central Electoral sobre estos temas, porque no podemos abocarnos a aprobar temas eminentemente técnicos sin contar con la opinión del órgano rector que tiene en la práctica que implementar estos temas. Por vía de consecuencia, eso requiere un tiempo y el tiempo es la garantía de que podamos sacar una ley realmente efectiva, completa y ajustada a lo que sería una realidad de política electoral. Que son las cúpulas de los partidos las que tienen la última palabra. Oh, por supuesto, don Ramón Núñez, fíjese, hay temas que ya no son técnicos, sino son puramente políticos y que desde luego la cúpula partidaria tendrían que pronunciarse sobre esos temas y desde luego llegar a un gran acuerdo, como pasa generalmente en estos tipos de proyectos. Hay temas, por ejemplo, como el financiamiento de los partidos. Está claro que la comisión bicameral o una comisión especial, en este caso, como ha creado la Cámara de Diputados, que la creó en el día de ayer, no se va a abocar a tomar una decisión sin que las cúpulas partidarias tengan una posición clara en ese sentido. Igualmente hay otro tema de gran envergadura que mantiene dividido al Congreso, y es una realidad que existe en el Congreso de la República, que es el tema del voto preferencial y el arrastre que se da en doble vía entre senadores y diputados. Ese otro tema de gran importancia que también tendrá políticamente que decidirse. Henry, indudablemente que ustedes pertenecen a un partido, pero caramba, a veces uno se cuestiona y es hasta penoso que ustedes piensen más en lo que piensan las cúpulas de los partidos y la dirección que emane de ahí, más que en lo que la gente quiere y en lo que es justo y en lo que el pueblo, el elector que los llevó a esas posiciones. La fidelidad es más con el partido que con la gente, que con el pueblo. Mire, Jacqueline, yo tengo una posición siempre bien clara en ese sentido, como profesional del derecho constitucional y como dirigente político.
los partidos políticos son la representación política del pueblo dominicano. Y nosotros, dirigentes de los partidos políticos, somos por vía de consecuencia la representación del mismo pueblo también. Cuando los partidos políticos se amerita que opinen, que se pronuncien sobre un tema de incidencia política, y en este caso partidaria, desde luego están actuando también en nombre del pueblo dominicano. Yo creo que la tesis de que por un lado se actúa de acuerdo a los partidos y que los partidos necesariamente no responden al interés nacional, yo nunca he compartido esa tesis. Probablemente situaciones particulares en los partidos, en un momento, coyuntura determinado, no se correspondan con el sentir popular, pero en definitiva, los partidos políticos son las expresiones del mismo pueblo dominicano, el mismo pueblo, del mismo Estado, y así también se desprende del espíritu constitucional del artículo 216 de nuestra Carta Magna. Por vía de consecuencia, cuando un tema, por ejemplo, como el voto preferencial, que tiene que ver con la dinámica interna de los partidos en la elección de las candidaturas a cargo de elección popular, que dicho sea de paso es un monopolio que la Constitución le consagra a los partidos políticos, evidentemente que tenemos que consultar a los partidos, porque en definitiva quienes van en principio a aplicar y a implementar esa modalidad son los propios partidos. Igualmente que el tema del financiamiento es un tema altamente delicado porque tiene varias aristas. Bueno, tú controlas el financiamiento por un lado, pero te expones a las propias organizaciones políticas si tú aprietas demasiado en ese control, a entonces arriesgarse a ser financiada por dinero mal habido o ilegal. Es decir, todo esto hay que consultarlo y buscar un equilibrio, y eso fue lo que se hizo en principio, en un momento, sobre todo con el tema del financiamiento, con la propia ley 3318 de partidos, agrupaciones. Henry, ¿y no se ha discutido la posibilidad de que, por ejemplo, uno pueda votar por un senador de un partido y un diputado de otro, así que no haya el arrastre del diputado hacia el senador? Pero por supuesto, eso es parte de la tesis del voto preferencial. Eso sería interesantísimo. Fíjese, claro, solamente esa discusión requiere un gran tiempo. ¿Y por qué? Cuando hablamos, un acuerdo. Sí, y un acuerdo político. ¿Pero y por qué, Henry? Pero por supuesto, porque eso va a variar, va a cambiar, y para algunos a trastornar la dinámica de elección. Hay senadores que no le conviene eso. En la boleta congresional hay una parte de los honorables senadores que dicen, mira, yo gano como quiera, yo estoy de acuerdo. Pero hay otros que dicen que no. Que ganan por los diputados. Bueno, porque tienen una base de diputados. Pero eso no es sincero y no debe ser así, no debe ser en eso, sino en el elector. Porque se da el caso de que uno prefiere un diputado, que es posible que el senador sea del mismo partido, pero muchas veces no. Así es. También hay una tesis constitucional que dice que no se puede dividir el nivel de elección. Es decir, que como el nivel de elección es congresional, necesariamente tiene que ir entrelazado. Esa es otra tesis que se ha venido discutiendo también. Es complicada. Es complicada. Yo entiendo que justamente son temas que hay que discutir y que buscarle la vía institucional es más conveniente, porque... Pero habrá ley, Henry. Sí, sin lugar a dudas, En primer lugar, tenemos que señalar que hay una voluntad política. ¿Para cuándo? Yo diría, la fecha, yo he dirigido muchas comisiones complejas y me cuido siempre de las fechas. Pero esta es la mejor. ¿Cuál es la más compleja? Yo creo que como Te tocó la de la ley de partido. Como la de la ley de partido, es difícil que haya los niveles de complejidad técnico y política de esa comisión. ¿Qué currículum va a tener usted? Bueno. Pero tú dirías que la próxima legislatura. Sí, sin duda. Ni siquiera al final de la misma. Yo diría que a principio, más tardar a mediados. Jacqueline, repito, sin que los plazos sean fatales. La otra culmina en agosto, ¿no? La que se apertura el 27 de febrero culminaría a mediados de julio. Mire, pero ¿y por qué 2 días a la semana y no se reúnen todos los días? No, desde luego, con la premura ya que tenemos, nos estaríamos reuniendo prácticamente diario, sin duda. Porque vamos a hacer una breve pausa, Henry Merán, que hay otro tema caliente, de mucho interés, aparte de la ley de régimen electoral. Quédense con nosotros, volvemos en pocos minutos. Con el licenciado
Henry Merán, quien es el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados y también el vicepresidente de la Comisión bicameral que estudia el régimen electoral y diputado por la provincia de San Juan de la Maguana del PLD. Ramón está inquieto desde hace rato por preguntar de un tema que... Y tú también, Jacqueline. Y el país también entero. Y el país también, Henry. Como que se va el tema y vuelve y uno no sabe si a tratarlo o no, si no darle cabida o qué. Pero sí, el tema de la posibilidad de que se esté en el Congreso algunos diputados, sin contar los senadores, hablando de una posibilidad de modificación constitucional por el tema de la reelección. No me mire con esos ojitos. Sí. Si tú me permites añadirle a la pregunta, porque no disponemos tanto tiempo, veo que se formó una convergencia democrática con los firmantes, que eso es como un sector independiente, qué sé yo. Y hay una especie que dice que si el tiempo corre mucho y la modificación se hace cercana a julio, Leonel Fernández no podría ser candidato de otra organización porque la ley de partido dice que usted tiene que haber militado 1 año, 2, 3, 5 años, etc. Ese es un paquete. Dígale. Sí, un paquete para que usted se dé. Sí, un paquete de 3 importantes preguntas. Ajá, la primera, sí, ahí apresto. En primer lugar, en el Congreso de la República, particularmente la Cámara de Diputados, siempre hay opiniones, tesis que se manejan, comentarios, incluso insinuaciones. Pero públicas de ya. Propuestas, no todavía, sobre una posible reforma constitucional. Incluso hay legisladores que han avanzado hasta cifras, ¿verdad? Que no voy a tocar esa parte. Sí. Desde luego, eso está dentro del amasijo de ideas y comentarios que a lo interno, en este caso la Cámara de Diputados, se maneja. Ahora bien, yo señalo lo siguiente, como diríamos en buen derecho penal. Hasta este momento no ha habido un principio de ejecución material de una acción. Hasta este momento. Me gustó esa palabrita. Sí, un abogado. Profesor. Para precisar en ese sentido, y debo señalar con toda responsabilidad, en el momento que existe un principio de ejecución material tendente a la modificación de la Constitución de la República, 40 legisladores, diputados, como somos llamados, de la patria o de la defensa de la Constitución, lo vamos públicamente a denunciar frente al pueblo dominicano. Nosotros hemos tomado esa decisión de manera responsable. Por eso, en nuestra condición de coordinador de ese equipo, no puedo yo señalar en este momento, porque sería irresponsable de mi parte, de que se ha iniciado un plan, se está desarrollando un plan o se ha iniciado en procura de provocar una modificación constitucional. Hasta este momento no. Comentarios, de alguna manera, ideas, probablemente reuniones de 1 o 2 legisladores tratando el tema, lo cual es normal, lo cual es típico en un ambiente de ese nivel y donde se plantean inquietudes. Ahora bien, repetimos, tan pronto se inicie o sepamos del inicio formal de la procura de una reforma constitucional por las vías que sabemos que es la única posibilidad que habría, lo sabemos perfectamente, nosotros lo vamos a denunciar de manera categórica, clara y precisa frente al pueblo dominicano. ¿Quiénes estarían promoviendo eso y quiénes estarían de nuestros colegas prestándose a eso? Esperamos, desde luego, no llegar a esos niveles, pero no vamos a permitir... Pero usted lo dice como un pecado eso, como si fuera algo grave. No, modificar, alterar la Constitución de la República para permanecer en el poder es algo extremadamente grave, lo más grave que le puede pasar a una democracia. Y eso hay 40, me refiero a nuestro equipo, que estamos dispuestos a combatirlo en cualquier plano que tengamos que combatirlo, porque la democracia y la institucionalidad del Estado Dominicano hay que respetarla y no podemos seguir proyectando hacia la sociedad la idea de que la Constitución es un relajo que se altera cada 4 años para beneficiar y votar en contra no es necesario. No, porque no es suficiente, perdón. No, mi distinguida Jacqueline, no sería suficiente, porque si para procurarse el apoyo o la adhesión a esa causa
se utilizan prácticas malsanas, ilegales y desde luego desleales y atentatorias contra la estabilidad democrática del pueblo dominicano, pues necesariamente no es suficiente. ¿Te gustó el artículo de no es Gedeón suficiente Santos? El voto. ¿Te gustó el artículo de Gedeón Santos? Yo creo que fue un artículo muy objetivo. Yo lo definí como un artículo objetivo, un artículo responsable y que recoge el sentir del pueblo dominicano. Yo felicito al compañero Gedeón Santos. Yo creo que fue un artículo también altamente didáctico, que se entendió, se comprendió hasta por la base de la sociedad, y creo que fue un artículo muy conveniente. Él describe los problemas que acarrearía una tercera repostulación bajo la dinámica que se está tratando de incidir o insinuar por ahora. Yo creo que fue un buen trabajo, un extraordinario Henry, trabajo. y la parte esa que dice que la ley de partidos, que usted no puede ser candidato de un partido si no ha estado militando 1 año, 2 años, 5 años, etcétera. Es la segunda pregunta importante. Y luego el tema de cómo hemos definido este gran trabajo de la convergencia democrática, que vamos a hablar también. Mire, la ley de partidos dispone lo siguiente, que un ciudadano tan pronto manifiesta aspiraciones desde su partido, no se le permite la inscripción con esa aspiración u otra aspiración en otra organización política. ¿Qué significa eso? Y vamos a poner el caso de Jacqueline. La ciudadana Jacqueline Morel decide aspirar a diputada. Y se inscribe. Lo primero que tiene que ser miembro de un partido, Jacqueline, porque, repito, el 216 de la Constitución monopoliza las candidaturas hacia los partidos políticos. En la República Dominicana no existe posibilidad de candidaturas independientes. Ya no se puede. No, Ya, eso no. que un destacado. Pero de la los partidos sociedad tampoco civil. podrán coger gente de la sociedad Sí, civil. sí, de la cuota, del del de la 20%, de la reserva legal. Ah, bueno, pues entonces se puede. Sí, vamos a esa parte también, porque estamos hablando de la inscripción hacia primarias. Previamente, porque siempre los partidos tendrán reservado un 20% de reserva legal. Es la cuota para las fines de cúpulas partidarias y de alianza. Eso varió también porque antes una cosa, los partidos trataban la alianza de una forma y la reserva particular ahora de la hay que especificar cuáles son las reservas. Sí, sin duda. Y un mes antes publicarla de la inscripción de las precandidaturas, porque Jacqueline no puede aspirar a diputada por un partido para posteriormente decirle a ella, mira, es que ya eso fue reservada, esa posición, o fue negociada o fue tratada en una alianza. Eso no es posible, ya la ley no permite bien, eso. pero lo que entonces, si Jacqueline no es militante de ningún partido y entonces voy por un partido, ¿la reserva puede ser? Puede ser a través de la reserva, perfectamente. Pero si ella es militante y va a la primaria y pierde, no puede ir por otro. No puede ir por ningún otro, ni inscribirse a ninguna otra posición. Estamos hablando, ¿en qué momento, que es la pregunta, don Ramón, importante que la ciudadanía le entiende? Bueno, ¿en qué momento opera esa dinámica? Esa dinámica opera en el mes de junio, en este caso, de acuerdo al calendario de la Junta, donde el PLD, por ejemplo, que Jacqueline sea miembro del PLD, dice, mira, yo voy a aspirar a diputado. Entonces el PLD llama a la inscripción de sus aspirantes a precandidatos, Entonces, cada partido preparará un formulario de inscripción de aspiración a precandidatura. Tan pronto Jacqueline se convierta en precandidata e inicie un proceso de precampaña de cara a convertirse en candidata, en ese momento queda inhabilitada para otro partido, para aspirar por otro partido y a otra posición. Es decir, ya no puede ser posible, ya no es posible. Exacto, de que me voy aquí, si pierdo aquí, me voy para otra. Pero bueno, si entonces no consigo, Jacqueline no consigue la candidatura en el PLD, me está esperando el PRM. Exacto. Entonces, perdí por aquí y me voy por allí. No hay transfugismo. No hay transfugismo, no, el transfugismo está prohibido, el famoso transfugismo. Está prohibido desde la militancia misma en los partidos y hacia las candidaturas también. Convergencia democrática. Así hemos llamado en la fuerza política que representa el presidente Leonel Fernández a lo interno del Partido de Liberación Dominicana, esta nueva ola, esta dinámica
como su nombre lo dice, esta convergencia de intereses en procura de la defensa de la Constitución de la República y de la estabilidad democrática e institucional del pueblo dominicano. Esos 2 millones de firmas que a mediados del mes de marzo tendremos y que ya son casi 1.800.000 dominicanos y dominicanas que manifiestan, en primer lugar, manifiestan el deseo de que se respete la Constitución de la República, sin lugar a dudas, el deseo de que no se vulnere, repito, la institucionalidad democrática, y en tercer lugar, manifiestan el deseo de que el presidente Leonel Fernández vuelva a dirigir los destinos nacionales. Esta gran fuerza de dominicanos y dominicanas se ha llamado, la hemos denominado, convergencia democrática, y en ella, y dentro de ella, van a converger todos los intereses de los buenos dominicanos y dominicanas, que el interés es que nuestro país siga fortaleciendo su Estado de Derecho y que nuestro país, desde luego, sea dirigido a partir de 2020 por el presidente Leonel Fernández. No solamente esta convergencia democrática es de miembros y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana, por eso se llama convergencia, porque todos aquellos, aún no sean PLDistas, pueden adherirse a este propósito en procura de tener una República Dominicana cada día más institucional, respetuosa de sus reglas de juego y sobre todo que procure seguir fomentando su desarrollo en todos los ámbitos de la vida nacional. Cierre con broche de oro. Muchísimas gracias, Henry Merán. Gracias. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias. Y aclararon muchísimos puntos que son de interés para el país. Muchas gracias. Y para el PLD. Gracias. Nos vamos a comerciales, volvemos con una entrevista breve relacionada con la Asociación Dominicana de las Naciones Unidas. Interesantísimo. No se lo pierdan.